Buenas noches, muchas gracias queridos televidentes por estar en este programa Vamos a Descubrir, un programa que es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Para nosotros es un placer que ustedes puedan acompañarnos durante todos los segmentos que hemos preparado para ustedes el día de hoy. En este segmento de Física Interactiva estoy como de costumbre acompañada por la licenciada Merly Domínguez. Buenas noches. Buenas noches, Naomi, y muy buenas noches a ustedes en casita que nos acompañan hoy. Así es. Muchísimas gracias. Y bueno, el tema de hoy va a ser bastante interesante en ese segmento de Física Interactiva porque estaremos tocando un tema bien puntual con respecto a los conceptos físicos, como lo es las fuerzas fundamentales. Exacto, ¿verdad? las fuerzas fundamentales. Pues normalmente nosotros pensamos que las múltiples fuerzas que existen en la naturaleza están quizás en forma dispersa, que nos organizan, pero realmente en la naturaleza existen 4 fuerzas fundamentales y que rigen todo el universo, o al menos es lo que menciona el modelo estándar en la física. Pues estas fuerzas, una de ellas es la fuerza electromagnética, la fuerza gravitacional, que es la muy conocida por nosotros, las fuerzas débiles y las fuerzas fuertes. Probablemente estas dos últimas no han escuchado mucho hablar, pero estaremos profundizando más adelantito. Bueno, sí, esa es parte de la idea. Entonces, sabemos como para ir conceptualizando qué son las fuerzas fundamentales. Ok, las fuerzas fundamentales, según el modelo estándar, ¿verdad? Como, bueno, primero tendríamos que entender qué es esto del modelo estándar. Realmente, por ejemplo, al inicio del video vimos un huevo y una gallina, ¿verdad? Y bueno, vemos ahí en la pantalla un huevo, un árbol, un gato, y luego la pregunta que generalmente se hacen las personas es ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y la verdad es como un debate, sí, ¿verdad? Pero bueno, a ciencia cierta los científicos dicen que primero fue el huevo. Pero lo que sí es cierto y que no dudamos de ello es que todo lo que conocemos, tanto el huevo, la gallina, los árboles, etcétera, sí, están constituidas por átomos. Y bueno, los científicos han organizado los constituyentes de los átomos en varios bloques. Entonces, que a esto le han llamado el modelo estándar o partículas del modelo estándar. Ok, aquí viene esto. Pues realmente el átomo no solo está organizado o constituido, mejor dicho, por protones y neutrones en su núcleo y los electrones que están orbitando, sino que los protones y los neutrones también están constituidos por otras partículas subatómicas llamados quarks. Y bueno, también existe, aparte de estas partículas, existen muchas más partículas que se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos sumergidos en un mar de neutrinos. Y estos neutrinos son, algunos de ellos casi no tienen masa, por eso es que no son tan perceptibles para nosotros. Y bueno, gracias a los aceleradores lineales, como vemos en las pantallas, estos nos han permitido a nosotros poder identificar todas estas partículas que desconocemos. Y bueno, el modelo estándar es básicamente una organización de las partículas, los bosones, los fermiones y los fotones. Y ese modelo nos dice que básicamente nuestra naturaleza está regida por 4 fuerzas que explican básicamente todas las interacciones entre las partículas y por ende entre nosotros mismos y la naturaleza. Bien, entonces usted en su introducción estuvo platicando y estuvo mencionándonos el modelo estándar y ya nos comentaba que para saber un poco del concepto de las fuerzas fundamentales tenemos que tener ya claro cuál es el modelo estándar, que ya usted muy bien nos lo explicó. Ahora, usted platicó en la introducción también sobre las 4 fuerzas fundamentales y las enumeró, ¿verdad? Exacto. Entonces, si podría especificarnos un poco más de cada una de ellas para que nuestros televidentes también... Ok, bueno, empezaremos por la fuerza electromagnética. De hecho, antes se creía que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética eran dos fuerzas muy diferentes, separadas unas de otras, pero en 1864 Karl Marx, que prácticamente es el fundador de la teoría electromagnética, vino y dijo, no, estas realmente van juntas y se comportan juntas. De hecho, la luz es una onda electromagnética constituida por el campo eléctrico y campo magnético, que da resultado como la luz.
Y bueno, hay una partícula que media la fuerza electromagnética, ese es el fotón. Por ejemplo, se ha dicho que la luz, por ejemplo, son fotones. Si consideramos la luz como partícula, pues estarían los fotones. Ahora, la fuerza electromagnética está presente realmente donde existen cargas eléctricas y cargas eléctricas negativas y positivas interaccionando. Entonces, fuerza eléctrica, ¿no? Se dice de hecho que la fuerza va a disminuir dependiendo de la distancia en que se encuentran estas partículas. Entre más cercanas, más fuerte. Y según los cálculos, esta fuerza electromagnética es el resultado del producto de las fuerzas eléctricas entre el cuadrado de la distancia. También tenemos por otro lado las fuerzas gravitacionales, que Isaac Newton básicamente por medio de ver una manzana caer según la historia, entonces él se preguntó ¿por qué la manzana cae? Tiene que haber una fuerza que la atraiga y es la fuerza gravitacional. Y bueno, nosotros nos encontramos sostenidos en el suelo gracias a la fuerza gravitacional. Y así todos los planetas tienen gravedad. Por ejemplo, la Luna tiene gravedad también, pero la gravedad es mucho más pequeña. ¿De qué depende esa gravedad según Isaac Newton? De lo masivo de ese planeta. Entonces, entre más pequeño es un planeta, menos gravedad, entre más grande, más gravedad. Por ejemplo, Júpiter tiene una gravedad casi el doble de nuestro planeta. Pero, imagínense que esa teoría tuvo lugar 200 años. Vino Albert Einstein y mencionó que realmente la fuerza gravitacional no existe y que realmente lo que se produce entre atracción entre cuerpos masivos es la ondulación del espacio-tiempo. Entonces, ¿por qué todavía se maneja las leyes de Isaac Newton y por qué todavía son vigentes? Porque realmente son más fáciles de comprender, su matemática es más fácil y todavía los eventos macroscópicos los podemos explicar a través de estas leyes. Mientras que las teorías de Albert Einstein y su teoría de relatividad general es con una matemática muy complicada. Entonces, todavía, por decirlo así, no se ha desbancado totalmente las leyes de Isaac Newton. Esas leyes. Hasta ahorita bueno, solo hemos mencionado dos. Hasta ahorita solo hemos mencionado dos, eso le iba a comentar, que es la gravitacional y la electromagnética, exacto, ¿verdad? Bueno, están también otras fuerzas llamadas las fuerzas fuertes y las fuerzas débiles. Y las fuerzas fuertes se encuentran alojadas básicamente en el núcleo de los átomos. Imagínense que en un átomo lo que tenemos son protones, ¿verdad? Protones y neutrones. Recordemos las leyes de electromagnetismo. Si dos cargas del mismo signo, o sea, positivo y positivo, tenderían a repelerse. Sí. ¿Por qué el núcleo atómico no está ahí en pedazos? Si lo que tenemos en el núcleo son protones y muy cercanos. Significaría que protón y protón se tendría que repeler, claro, y de alguna forma el átomo tendría que estallar en pedazos. Pero hay otra fuerza que los mantiene unidos, esa es la fuerza fuerte. Y son de corto alcance, ya que las distancias en las que actúa son a nivel atómico. También están las fuerzas débiles. Esas fuerzas débiles son las que dan lugar a la desintegración de partículas, como en las desintegraciones beta, alfa. Básicamente eso es lo que nos permite, o es lo que da lugar a las explosiones de estrellas. Entonces, y también es de corto alcance, pero es un poco más débil, de hecho es el nombre, es un poco más débil que la fuerza fuerte, y también son de corto alcance, como menciono. ¿Qué significa de corto alcance? Que básicamente a tamaño atómico es que se pueden percibir, mientras que las fuerzas gravitacionales y las fuerzas eléctricas, electromagnéticas, son de largo alcance, o mejor dicho, de alcance infinito. O sea que yo puedo estar aquí en el planeta y si teóricamente estoy al otro lado al otro lado de la galaxia, la fuerza gravitacional del planeta la voy a percibir, pero más pequeña, con una magnitud más pequeña, pero siempre se va a percibir. Siempre se percibe. Bueno, y usted también mencionaba de las partículas que se pueden resumir para mediar estas cuatro fuerzas fundamentales, y si no me equivoco lo mencionó como fotón. Exacto, el fotón, vamos a ver una imagen en pantalla donde está el resumen de las cuatro fuerzas. Bueno, aquí, por ejemplo, en el 2015, en esta imagen que estamos viendo, en este video, en el 2015,
experimentos que estaban haciendo de decaimientos de fotones oscuros, se percibieron una partícula 30 veces más masiva que el electrón, y de hecho no está dentro de las partículas que ya están estandarizadas. Hasta el momento hay un poquito más de 300 partículas que se conoce su masa, su spin, su cantidad de energía, pero esta partícula todavía no está clasificada y se siguen estudios. Esta investigación del 2015 que se realizó fue por la Universidad del Colorado. Entonces se sigue en estudio, de hecho, y ¿por qué todavía no se ha clasificado? Porque su interacción es muy débil con la materia. Eso quiere decir que casi no tiene masa, pero incluso es 30 veces más masivo que el electrón. Si esta partícula, cuando se llegue a clasificar, básicamente se dice que se estaría clasificando una quinta fuerza fundamental. Entonces, vemos la imagen, una de las imágenes que tenemos, si nos ayudan. Pero entonces, mientras sale la imagen, entonces sería como la otra pregunta que le iba a comentar, si existen teorías que avalan otro tipo de fuerzas fundamentales. Pues hasta el momento estandarizadas solo son 4. Las 4 que hemos mencionado. Exacto. La fuerza eléctrica, cuya partícula que la media es el fotón. Sí. La fuerza gravitacional, que de hecho se sigue buscando la partícula que la media. Hasta el momento solo se sabe que es se le ha llamado gravitón, pero hasta el momento no se ha encontrado o percibido esa partícula como tal. También las fuerzas fuertes, que las partículas que las medias son los gluones, y las fuerzas débiles, que son unas partículas llamadas W más y Z. ¿Qué significa que estas partículas las median? Por ejemplo, un ejemplo básico, si usted estuviera aquí con los ojos cerrados y yo tuviera una pelotita o una esponja, digamos, y se le empiezo a arrojar a usted, usted sabrá que yo estoy ahí porque usted va a sentir que la esponja se la ha arrojado a alguien. Claro. Entonces, ¿quién está mediando la percepción suya sobre mí? La esponja, ¿verdad? Sí. Entonces, así pasa con las partículas fundamentales. Esas partículas es lo que hace interaccionar de un cuerpo a otro dicha fuerza y que se nota la presencia que hay en ella, ¿verdad? Exacto. Por la función que esta precisa, ¿verdad? Excelente, sí, justo. Muchísimas gracias, licenciada Merly, por todo lo que nos ha compartido el día de hoy. La verdad es que es interesante poder conocer cuáles son estas 4 fuerzas fundamentales, y pues también es importante conocer que pueden existir más, ¿verdad? Y que el mundo de la física y todas las investigaciones no se terminan en esto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento. Les invitamos que se queden con el segmento de Química para Todos. Enseguida volvemos. Muchísimas gracias, queridos televidentes, por continuar en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En este segmento de Química para Todos estaremos platicando un tema bastante interesante, cómo es todas las mujeres, bueno, la mayoría de las mujeres que fueron parte de la gran historia de la química. En este segmento pues estaremos platicando sobre 10, pero comentarles que hay muchas más y que dieron bastantes pasos interesantes en esto de la química. Para ello le doy la bienvenida a la licenciada Rosana Bulnes para que empiece a compartir con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Naomi. Y sí, como usted lo decía, hay muchas más de 10. Creo que desde hace tiempo hemos querido hablar sobre este tema, mencionar y hacer como una especie de premio, memoranza y recordar todos esos pequeños o grandes aportes que las mujeres han tenido que ver con el desarrollo actual de la ciencia, específicamente de la química. Y hoy hablaremos creo de 4. En próximos programas estaremos ampliando un poquito este tema. Como decíamos, no es un tema pequeño, no es un tema que lo vamos a poder tratar en lo que es el segmento, pero que espero les guste porque habla de nosotros, ¿no? De nosotros como mujeres en la ciencia, en el desarrollo y en todos esos avances que han llegado a ayudar a que la calidad de vida de los seres vivos, de todo lo que es el planeta, mejore gracias a los inventos y todos los aportes que ellas han hecho. Sí, y es que hay una pequeña tendencia en que nosotros siempre pensamos en un científico y tendemos a
a prestar nuestra atención siempre al lado de los científicos, al lado de los hombres, que tampoco está mal, ellos hicieron muchas cosas, pero siempre dejamos de un lado hasta nosotras mismas a estas mujeres que hicieron un gran aporte. Entonces, a veces son poco conocidas. También. Y sí. eso creo que no es bueno porque han sido muy importantes, como ya lo vamos a ver. Así es. Entonces, como para comenzar, tenemos ahí muchas de las fotografías que vamos a ir comentando. Sí, también hablar un poco de esta fotografía es creo que icónica, todo el mundo reconoce, por lo menos las personas que estamos orientadas al área de la ciencia, reconocemos a Marie Curie como uno de los principales exponentes de la ciencia, no solamente de la química, porque en la época de estas mujeres y de lo que fueron los hallazgos principales de la química, ellas no eran estrictamente químicos, biólogos, eran todo, ¿no? Eran multifacéticas. Pero hoy vamos a hablar de tres, que no es Marie Curie, en otro programa vamos a hablar de ella, que su vida ha sido realmente también inspiración para muchas otras personas que han retomado esta área como parte de su vida y de su carrera y de su trabajar día a día, ¿no? Para Marie Curie tendríamos que tener un segmento solo para ella, solo para hay ella. mucho de qué platicar, pero platicando ya un poco sobre eso de las mujeres, ya con nombre, ¿quién fue Marie-Anne Lavoisier? Otra Marie, ¿no? Marie-Anne Lavoisier, muy famosa también, creo que icónicamente reconocemos la imagen de ella asistiendo a su esposo. Esta mujer fue reconocida o es reconocida a través de la historia como la madre de la química moderna porque es la esposa de Antoine Lavoisier, que es el padre de la química moderna. Hace poco mirábamos un video de TED-Ed, que es una página interactiva muy buena, de muy buena calidad, sobre lo que es temas de química, y es tan cómico no ver a Lavoisier, a Antoine Lavoisier, leyéndole un libro a un elemento químico en la cama, que es el padre de la química moderna, ¿no? Entonces creo que ellos dos aportaron grandes hallazgos y grandes avances en la ciencia. ¿Qué hizo Marie-Anne? Marie-Anne creó el brazo derecho de Antoine en el laboratorio, y algo muy importante de ella es que manejaba 3 idiomas, francés, inglés e italiano, por lo que ayudó muchísimo en la traducción de muchos escritos de la época, y manejaba latín, cosa que es muy rara, ¿no? Pero estas mujeres fueron muy preparadas, o son muy preparadas, las que todavía están vivas, y descubrió, junto a su esposo, la teoría contraria a lo que era el flogisto. Para hablar un poco de esto y ampliar un poco este tema para los que no lo recuerdan, el flogisto fue un tema de mucho debate en la época. El flogisto fue planteado por George Stahl, que decía que todas las sustancias tenían este compuesto que se llamaba flogisto, valga la redundancia, y no se reconocía, por ejemplo, el elemento oxígeno. A partir de los estudios de Antoine, de su esposo, y de Marie-Anne en el laboratorio, se descubre que esta hipótesis del flogisto y las traducciones que hizo esta mujer, el flogisto no era una teoría válida, ¿verdad? Y se reconoce ya lo que es realmente la combustión, y se identifica el elemento ampliamente conocido como es el oxígeno actual en la tabla periódica. Además, a ella se le reconoce, por ejemplo, que haya dibujado y diagramado todos los equipos, montajes y todo lo que hacía Antoine en el laboratorio, cosa que ayudó muchísimo para entender los métodos posteriormente a la muerte de los dos, porque no habían registros. Y eso se le da a ella como el mérito propio, ¿no? Por lo que ella hacía, como decimos, la mano derecha de Antoine. También se sabe que Antoine fue ejecutado, ¿verdad? Se sabe que fue culpado por lo que era la corona, ¿verdad? De haber hecho traición, y entonces fue ejecutado, y entonces ella después reproduce y publica las memorias de Antoine, que han servido para lo que es ahora el desarrollo de la química moderna. Bueno, uno de los grandes aportes de ellos entonces fue el descubrimiento del oxígeno, y ya como lo que nosotros conocemos en la tabla periódica. Ya como elemento. Ya como elemento. ¿Quién fue Gerty Teresa Cori? Poco conocida, fíjese, ella es una bioquímica, radicada en Estados Unidos, ya murió en 1957, pero ella era originalmente de Praga, lo que ahora conocemos como República Checa. Es una de las primeras mujeres en recibir premios Nobel,
¿verdad? Fue merecedora al Premio Nobel en los Estados Unidos, y también la primera a nivel mundial de ser reconocida con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Ella, junto a su esposo Karl-Kori, descubren cómo el glucógeno se transforma en ácido láctico y posteriormente se resintetiza a lo que conocemos actualmente en el tejido muscular como el glucógeno como fuente de almacenamiento de energía. Ellos en el 2004, han sido reconocidos por lo que es el mundo de la ciencia como los precursores y los que desarrollaron esta teoría de lo que se reconoce ahora como el metabolismo de los carbohidratos. Ellas también descubren el famoso éster de Cori, que se utilizó como catalizador en estos procesos, y por ellos el ciclo de Cori, que es esta transmutación o transformación del glucógeno en ácido láctico, recibe este nombre por ellos, no por el descubrimiento y los avances que ellos planteaban. Y lo que usted comenta es muy cierto, ella no es tan conocida, no. Al igual que Eva Nodak. Nodak era alemana y ella fue una mujer científica, física, química, que es la primera mujer a nivel mundial de hablar de fisión nuclear. Y cuando hablamos de fisión nuclear estamos hablando del átomo y de todo lo que es los nuevos métodos o modelos atómicos. Ella también, junto a su esposo, que siempre están como en pareja, trabajó y descubrieron el elemento con número atómico número 75, que es el renio. A los esposos se le da mucho el mérito, pero también fue nominada a 3 premios Nobel de Química y precursora en el descubrimiento del elemento con número atómico 43, que es el tecnecio que actualmente nosotros tenemos en la tabla periódica. Ajá. Y Alice Augusta Boll también es otra que no es tan conocida, pero que sus aportes fueron bastante buenos. Fíjense que con ella queda así como el sentimiento de que dura, ¿no? Que dura la vida. Ella fue una de las primeras mujeres en graduarse de la Universidad de Harvard. Duró muy poco tiempo. Ella nació en 1892 y murió en 1916. Era una químico. Sí. Murió sumamente joven, 24 años, pero ella desarrolló un extracto natural que estaba a base de chalmugra, que se inyectaba para el tratamiento de lepra hasta 1940. Después, obviamente, encontraron otro tipo de compuestos que beneficiaban más a los pacientes, pero fue la precursora de estos tratamientos contra lepra, cosa que desgraciadamente, aunque creamos y no lo creamos, todavía no se ha erradicado en países como África. Y son 24 años. 24 años de vida, sí. Poco, ¿no? Se graduó, bastante joven. Ejerció, puso este tratamiento para el mundo, hasta 1940 se utilizó. Después se fue sustituyendo por cosas posiblemente menos dañinas, ¿verdad?, para el ser humano, pero solo duró 24 años en la Tierra. Sí, bueno, muchísimas gracias, porque son estos 4 nombres de mujeres que han surgido, ¿verdad?, en esta plática que hemos tenido el día de hoy, y sin duda que en los siguientes programas estaremos comentando de los demás nombres de mujeres que fueron con un gran aporte, que fueron de gran ayuda para el desarrollo de la química, y pues siempre no dejar de lado que estuvieron siempre acompañadas de sus esposos o algún otro grupo de hombres que le estuvieron ayudando en eso, pero que es interesante saber de que hay muchas mujeres que tuvieron muchísimos aportes en esto de la química. Muchísimas gracias, licenciada Rosana, y a ustedes, queridos televidentes, les invito a que puedan quedarse con nosotros. Vamos al segmento de acreditación, enseguida regresamos después de la pausa comercial. Estimados amigos, amigas, estamos de nuevo con ustedes en este segmento Acreditación y Calidad Sostenida de nuestra Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Continuamos dándole seguimiento a este proceso que hemos emprendido rumbo a la acreditación institucional, un gran proyecto que como comunidad universitaria estamos involucrados para poder celebrar y poder decir que somos una universidad acreditada internacionalmente. En este momento estamos en la segunda etapa, donde ya hemos pasado el proceso de autoevaluación institucional, y vamos a platicar este día con una estudiante que se ha involucrado tanto en esta etapa de autoevaluación
como en una etapa que hemos iniciado de socialización con nuestros estudiantes y con toda la comunidad universitaria. Y quiero darle la bienvenida en esta oportunidad a Dorcas Canales. Dorcas es una estudiante que ha estado participando desde el inicio en este proceso. Bienvenida, Dorcas, y gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a usted por invitarme en este lindo espacio y poder compartir más de las experiencias que he obtenido. Bueno, cuéntenos, en este momento estamos desarrollando la campaña de socialización. Usted ha estado participando, ya participó tanto en el proceso de autoevaluación, pero ahorita con lo que es la socialización del proceso con los estudiantes, ¿cuál ha sido su experiencia? He tenido la oportunidad, como usted comentó, de trabajar directamente en este proceso, pero también he podido hacer recorridos de aulas. Es realmente maravilloso ver cómo los estudiantes se sienten motivados cuando uno llega como estudiante y le comparte lo que ha vivido, lo importante de este proceso, todos los beneficios que ellos van a obtener. Realmente se siente una gran motivación. Se han hecho lo que es recorridos de aula y también se han estado en los pasillos entregando lo que es trifolios informativos y también se ha tenido la participación de la mascota. Realmente ha sido algo de gran motivación para todos los estudiantes. Y eso pues nos invita a todos a poder estar involucrados en pleno la comunidad universitaria. Sí, hemos tenido la oportunidad de ver cómo muchos estudiantes se acercan para conocer del proceso, que es un derecho de todos, ¿verdad? La mascota, cómo ha alegrado el momento y cómo nos hemos involucrado todos, tanto la comisión de comunicación que hemos estado trabajando en esto, como también miembros de la comunidad universitaria que se han acercado. ¿Usted siente, Dorcas, que hay necesidad de información de los estudiantes o que ya el proceso está empoderado en ellos o qué piensa como alumna? Considero que las actividades que se han tomado en cuenta realmente han hecho que los estudiantes se empoderen de lo que es este proceso de acreditación. Los estudiantes se les miran interés cuando se acercan a uno, cuando miran que uno está informando, ellos le preguntan, se quieren sentir parte de este proceso. También en las aulas yo comparto con mis compañeros y siento que sí se ha logrado que los estudiantes conozcan eso. Todas esas campañas publicitarias, lo que es los programas, también se han brindado lo que es como recordatorios, pequeños afiches, pequeños llaveros. Los estudiantes andan identificados y ver en las mochilas, ver en sus llaves, realmente uno se siente alegre y satisfecho. Y es que definitivamente esto no es un proceso que corresponde a solo una parte de la comunidad universitaria, sino que nos involucra a todos. Y ustedes, los estudiantes, son parte definitivamente importante en esto. Los beneficios que como estudiantes obtienen son muy grandes, ¿verdad? Y pertenecer a una institución acreditada internacionalmente es de verdad un gran privilegio. Gracias, Dorcas, por acompañarnos, por compartir con nosotros y bueno, seguimos comprometidos con esta gran meta que tenemos como universidad. Realmente es un gusto para mí haber participado y también siempre motivando a los estudiantes a que se informen más de lo que es el proceso de acreditación, que se sientan empoderados de todos esos procedimientos que la universidad está haciendo en pro de una mejora continua. Muchas gracias. Excelente, Dorcas, gracias. Bueno, amigos y amigas, esto es en nuestro segmento de acreditación y calidad sostenida, conociendo aún más de lo que nuestra universidad está atravesando para poder lograr esa gran meta que es la acreditación internacional. Buenas noches, queridos televidentes. Muchas gracias por continuar en sintonía de nuestro programa. Vamos a descubrir en este segmento de Así es la vida. Estaremos comentando un tema muy interesante, pues como es el segmento de biología. Muchos de nosotros hemos dicho que nos estamos enfermando y que tenemos algún problema en nuestras vías respiratorias por los cambios de clima, por todo esto, que si hay calor, que si hay frío. Para ello vamos a estar comentando qué realmente es todo este proceso biológico por el que nosotros pasamos por todos los cambios de clima. Para ello le doy la bienvenida al magíster Javier García. Buenas noches. Hola, Nao. Hola, gente que nos ve. Muchísimo gusto estar acá nuevamente. Y sí, vamos a hablar de ese proceso que es igualmente biológico que todos los que hemos discutido antes, a pesar de que sea tan nefasto estar enfermo, a pesar de que sea tan insufrible una gripe bien puesta,
pero biológicamente tiene toda una fundamentación que desde nuestra perspectiva se vuelve negativa, pero que en realidad es un proceso natural, biológico, como todos los otros que hemos discutido antes. Así es, entonces es bien complicado, la verdad, que cuando uno anda con gripe y todo lo que hasta el estado de ánimo de uno como que se siente bajoneado y todo eso, entonces todos estos factores desencadenantes de todo este proceso biológico, como usted dice, tienen ese fundamento, y es para ello que usted nos va a estar compartiendo el día de hoy exactamente qué es la gripe biológicamente hablando. Bueno, como introducción, ¿verdad? A que si es cierto esto de que los climas fríos, que salir sin chumpa, que tengamos mucho calor y luego frío nos enferme, vamos a discutir un poquito antes sobre la gripe desde un punto de vista biológico, en qué consiste. Entonces, ahora mismo tenemos en pantalla el virus que la ocasiona, porque la gripe es una enfermedad infecciosa. Entonces, una enfermedad infecciosa es aquel tipo de cuadro clínico, o sea, que presenta síntomas, que presenta malestares, que presenta una ruptura de la normalidad en nuestro estado de salud, pero ocasionado por un agente patógeno que depende de su hospedador, que depende de su anfitrión, que en este caso somos nosotros, para reproducirse y para funcionar. Entonces, ahí mismo lo que tenemos ahora es la imagen de todos los virus que entran dentro de esta gran familia de la gripe. La gripe es una gran familia, donde hay dos principales virus, el virus, la influenzovirus del tipo A y B, y otros tipos, pero en realidad, que aunque nosotros metemos dentro de un término bien genérico, que le decimos gripe o catarro o morriña o como sea que le decimos, a unas cosas muy parecidas, o sea, a un malestar en las vías respiratorias, a un malestar con dolor de cuerpo, a este tema anímico que dice usted. Aunque los metamos dentro de esa gran sombría de gripe, sí que hay una gran cantidad de familias de virus y de cepas de virus que lo producen. Entonces, es eso. Ahí tenemos como la vía principal de diseminación de algo así. En su momento, cuando hablamos de los zombies, dijimos que era muy poco probable que eso se dispersara tanto porque tienen que morder. Aquí vemos que no, aquí es un estornudo que puede llegar a muchos metros de distancia, entonces lo hace muy efectivo para el tema de su distribución. Y entonces, básicamente, eso nos necesitan a nosotros, es ese parásito, es ese patógeno que nos necesita a nosotros para reproducirse y para salir. Ya vamos a hablar de este chanchito en un ratito. Solamente aclarar que cuando se ven, por ejemplo, esta forma de este virus y se mira esta forma tridimensional, esta esfera con unas salientes, con unas como extremidades, con unos apéndices, esas son justamente proteínas. Recuerden, las proteínas son biomoléculas que de su forma depende muchísimo su función. Entonces, en este caso, cuando vemos esa esfera y vemos en muchos virus son así, son las proteínas que en este caso le permiten justamente invadir. O sea, hay una proteína que se llama la proteína H, se le resume, que lo que hace es poder enlazarse a la célula, es poder fusionarse con ella. Lo que hace es unos enlaces con unos ácidos internos de la célula porque de otra forma ya no puede reproducirse. Por eso se habla que los virus no están vivos, porque una característica fundamental de los seres vivos es poderse reproducir a sus anchas, valiéndose por él mismo y por su pareja. En algunos casos no es necesaria ni pareja, pero en el caso de los virus depende de otro ser para tener las condiciones para esa reproducción. Pero entonces, hablando de esa constitución de ese virus, porque estamos hablando ahorita de los fundamentos biológicos de la gripe, entonces son esas dos proteínas, proteína H, que lo que hace es unirse, ser parte de esa célula que le va a permitir seguir viviendo, y luego una proteína que se llama NA, que lo que hace es romper esa unión, porque ella no se queda en una célula, sino que luego pasa a la siguiente, como veíamos en el primer video, y luego pasa a la siguiente, pasa a la siguiente, la que permite esa ruptura y que al mismo tiempo también le permite romper unos enlaces que se forman en el moco, que el moco está ahí para protegernos, todo el revestimiento de flema en la vía respiratoria, se da gracias a esas dos enzimas, a esas dos proteínas. Entonces, menciono esto para asociar cómo funciona normalmente la gripe como entidad biológica, como proceso biológico, y los virus como entidad, y cómo en esa forma tan peculiar que tienen, porque es una esfera toda bonita, me gustaría tener un adorno de llamativa y una así de cosa así, colores en el escritorio, olvídese.
pero cómo ese tipo de estructura responde a la función y al desarrollo que tiene una cosa de este tipo. Entonces la gripe es eso, básicamente. Es eso, y la verdad es que todo ese, bueno, ahí está, ahí lo está. podemos ver, se Correcto. miran hasta bonitos, se miran como diseños de camisas y eso. Sí. Todo este montón de, o muchos virus que ya contienen la gripe y que usted estuvo comentando de cómo funcionaban y todo eso, si realmente son tantos, ¿cómo es que funcionan el medicamento o las vacunas para contrarrestar toda esta gran cantidad de virus? Sí, eso es interesantísimo, porque recordemos que lo que tenemos ahí es un virus que produce gripe, pero como ese hay otro montón de variedades que también lo producen. Ahí está, por cierto, el proceso en el cual usó la proteína para unirse. Ahí está. Entonces lo que suele hacerse en estos casos es que hay muchísimas cepas H1N1, hay un montón de virus, o sea, de variantes genéticas de ese virus que producen diferentes gripes. Entonces ahí lo que está pasando es que ese virus entró a la célula. Eso verde grande es nuestra célula que recibió, es el hospedador de ese virus, que luego permitió la reproducción y le permitió proliferar. Entonces llegar a nuevas células. Entonces lo que se hace es que se identifican de esas variantes genéticas, de esas cepas, cuáles fueron las cepas que provocaron la mayor cantidad de enfermedades, de casos de gripe. Entonces, lo que se hace con ellas es que se agarra, se aíslan genéticamente, se producen lo que se llaman antígenos, que son los anticuerpos que inhabilitan, son proteínas también que inhabilitan a ese virus. Entonces, como pueden haber tantos virus diferentes, lo que se hace básicamente es que un equipo de personas estudiosas de esto, de la virología, determina cuáles fueron esas cepas que fueron responsables de la mayor cantidad de casos en el año anterior y preparan ese antígeno, o sea, ese anticuerpo, a modo de que tenga la compatibilidad y encaje con ese virus para deshabilitarlo. Y entonces se hace normalmente una vacuna como para de 2 a 4 cepas. Entonces, claro, si usted se vacunó con una que el año próximo ya no es la que está distribuyéndose en el ambiente, no va a ser efectiva. Y por eso es que la vacunación se hace normalmente contra la gripe, se hace de forma anual, porque normalmente entre tantas cepas que son, va cambiando la que en ese año es la que está causando este tipo de enfermedades. De las enfermedades. Y es que ese tipo de enfermedades, al igual que otras que nosotros podríamos mencionar, son bastantes ideas que las personas, dentro de lo que cabe, tienden a decir, es que si, vaya, por ejemplo, lo que hablábamos del orzuelo, si ven un perro defecar o eso, ¿verdad? Puede producir este absceso. Y es bastante interesante que las personas tienden a asociar ese tipo de actividades con alguna enfermedad que nos puede pasar, como es el caso de esos cambios de clima que pueden llegar a pasar y que nosotros podemos decir que nos enferman. Entonces, esto realmente puede producir la gripe y todo eso, y cómo es que nosotros lo podríamos relacionar como tal. Sí, los cambios de clima, ¿verdad? Ajá. Esa es la fama que se tiene, o salir, como decíamos al principio, del frío, todo esto. Eso es importante mencionarlo porque tener una idea preconcebida sobre el origen de una enfermedad que no es en realidad ese origen, no hemos dicho aún si en este caso hay una asociación o no, pero en el caso del orzuelo podemos saber que no tiene nada que ver una cosa con otra, Sí. puede ser muy peligroso porque distrae la atención a los verdaderos orígenes de una enfermedad que produce malestares y que produce todo un tipo de consecuencias. Entonces ahora, con respecto a lo del clima frío hay mucha tela que cortar para decir si en realidad produce o no, bueno, genera o promueve la gripe. De entrada no lo produce porque tenemos que tener muy claros con lo que vimos antes, que el origen de una gripe, y por eso hablamos de los fundamentos biológicos, es un virus que ingresa por alguna vía, normalmente por de la saliva entra por nuestras vías respiratorias, la saliva de alguien más que estornudó, que tosió, o que compartimos algún vaso o algo, en este caso. Y entonces el virus es fundamental para que exista, o sea, es no negociable, tiene que estar ahí. Entonces el virus como tal, el frío como tal, perdón, no trae implícitamente un virus. Ahora, si vemos a la imagen anterior, sí que el frío desencadena ciertas actitudes que podrían hacerlo más viable que ese virus nos enferme. Por ejemplo, cuando hace frío solemos hacer eso. Hay un proceso de transferencia de calor que se basa en eso, en el contacto, en la proximidad. Entonces, eso hace que cuando tengamos frío estemos más cerca entre sí o que salgamos menos. Entonces, que dentro de una casa haya mayor cantidad de personas.
Entonces, probabilísticamente hay un factor de que si hay uno enfermo, sea más factible la dispersión de esto, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que como es una idea preconcebida de que el frío y que los cambios del estado del tiempo producen esto, entonces cuando nos enfermamos en esas condiciones es más normal que digamos, ah, claro, es que hace frío. Sí. O que su mamá le diga, ah, bueno, verdad, pero es que saliste sin suéter. Porque como ya asociamos, tenemos esa predisposición a creerlo, entonces también eso de alguna manera altera la percepción que tenemos sobre este fenómeno. Lo mismo pasaría cuando es verano y entonces salimos más a campo y entonces nos exponemos más a este tipo de virus. Entonces, pero el hecho de que haya un peso de esa construcción cultural, de este tipo de creencias, sí que viene e interfiere con nuestra percepción. Ahora, hemos dicho algunas razones que parecieran apuntar a que sí genera condiciones o a que son ideas humanas. Ajá. Pero algo que es muy reciente, un artículo que salió publicado el año pasado justamente, sí determina que la eficiencia de esos antígenos, o sea, la eficiencia, la calidad con que trabajan esos anticuerpos, sí que está asociado con temperatura. Entonces, hay unas proteínas que se llaman proteínas resistentes de resistencia a mixovirus, que son estas proteínas que tenemos nosotros que inhabilitan a los virus, a estos agentes patógenos externos, y que se determinó que funcionan mucho mejor a mayores temperaturas. Entonces, entre 23 y 25 grados de temperatura, cuando se aislaron, se vio que tenían muchísima menos actividad y muchísima menos abundancia que cuando las temperaturas eran mayores. Claro. Entonces eso podría, y que esta es la sustancia que viene y nos hace evitar, que nos hace inhabilitar, desactivar ese virus. Entonces claro que en ese caso, si llegan a salir más artículos que respaldan este hallazgo, se va a identificar que sí, definitivamente hay una evidencia científica de que el frío interfiere de más de una forma con la predisposición que tenemos, con la probabilidad que tenemos de enfermarnos de gripe. Sí, bueno, eso. Muchísimas gracias, Javier García, por comentar todo con respecto a esto de los virus y bueno, ya saber cómo es que funciona esto de la gripe, qué es y todo el tema de las vacunas que estuvo compartiendo, ¿no? ¿Verdad? Muchísimas gracias. Y con ustedes, queridos televidentes, regresamos después de una pausa comercial, no se vayan. Muy buenas noches, queridos televidentes, bienvenidos a su segmento Noticiencia, donde desarrollaremos noticias de ámbito científico acerca de la salud, avances tecnológicos y mediante también la química, la física, y esperamos pues de que todos los temas que abordemos el día de hoy puedan ser de mucha información y de mucha ayuda a cada uno de ustedes. Esta noche nos acompaña Fanny. Buenas noches, queridos televidentes, ¿verdad? Dando inicio a las noticias que abordaremos el día de hoy, tenemos que crear un método pionero en el cual está desarrollado para permitir medir lo que son las emisiones de amoníaco en lo que es el ganado, más que todo en la vaca, y sobre todo otra noticia, ¿verdad?, de carácter internacional, que desarrolla un nuevo sistema capaz de proporcionar agua potable en bajo costo. También dentro de otras noticias pues tenemos que siguen los avances en la resistencia de biocompuestos y estos pues van a ser derivados del trigo como una alternativa a los plásticos. También tenemos dentro de otra noticia muy interesante acerca de un gen zombie que protege a los elefantes contra el cáncer. Desarrollaremos las noticias pues más adelante de este gen zombie. Dentro de esta noticia pues del avance de la resistencia de biocompuestos derivados del trigo, pues entramos más en fondo a materia. Esto se da en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Huelva, ubicado pues en España. Y estos pues han mejorado los compuestos biodegradables derivados del gluten de trigo. ¿Cómo lo han hecho? Pues ellos han potenciado la resistencia y también la permeabilidad de la capacidad de absorción de los plásticos mediante la modificación de sus compuestos con la ayuda de nanotecnología. También pues no se usan disolventes y tampoco se genera ahorro energético durante su proceso. Sabemos pues que los plásticos que no son biodegradables
tardan de 100 a 1000 años en degradarse, y con la ayuda pues de hacer o de fabricar compuestos derivados del gluten de trigo, pues esos plásticos biodegradables tardan aproximadamente 50 días en degradarse. Así que pues esperamos que este avance acerca de crear o de formar pues plásticos biodegradables siga avanzando, porque los plásticos son muy dañinos no solamente pues para las personas por sus químicos, sino que también para el medio ambiente. Fanny, ¿qué opina usted acerca pues de que se sigan generando compuestos derivados del gluten de trigo? Bueno, qué excelente, ¿verdad? Innovación en cuanto a poder crear lo que es productos biodegradables en base del trigo, ¿verdad? Pero sería más interesante si realizan estudios más avanzados y puedan utilizar cualquier otro tipo de grano o otro tipo de fruta o algo que tenga que ver en la reducción, ¿verdad?, de lo que es el plástico o cualquier otro elemento o producto que dañe lo que es el ambiente. Ahora, pasando a otra noticia, tenemos que Nectalia desarrolla un método pionero que permite medir las emisiones de metano en lo que es la vaca, en el aire exhalado a través de la eructación. Este tipo de método pionero, más que todo, permite cuantificar las emisiones de amoníaco que son expulsadas en lo que es el vacuno. A través de este tipo de técnica no invasiva, ayuda más que todo el realizar lo que es la cuantificación de cada una de las emisiones de amoníaco que este ganado propulsan, ¿verdad?, a través de lo que es la eructación. Ahora, otra de las soluciones que permite lo que es crear este tipo de metodología es obtener una información más utilitaria acerca de este tipo de emisiones. ¿De qué información nosotros podemos obtener? Bueno, el poder reducir, ¿verdad?, en gran cantidad el nivel alimenticio que le damos a lo que es el ganado o cualquier otro tipo de vacuno, ¿verdad? Y poder evitar más que todo lo que es este tipo de gas. Sabemos que este es un gas, ¿verdad?, que puede afectar tiene un efecto en lo que es el sistema o el efecto invernadero, y sobre todo también tenemos que una de las principales ventajas que tiene este tipo de metodología está basada en lo que es el análisis del aire exhalado, ¿verdad?, que permite de una forma sencilla y barata el tener datos acerca de las emisiones o las interferencias del comportamiento, ¿verdad?, de cada uno de estos animales. Ahora, es muy importante, ¿verdad?, tener y tomar en cuenta que este tipo de metodología está basada más que todo al cuidado de lo que es el hábitat animal, ya que otros tipos de métodos que lo que producen es un estrés a nivel del animal. Entonces es muy interesante, ¿verdad, Jocelyn?, que se vaya creando estos tipos de metodologías que ayuden a medir más que todo lo que es estos tipos de gases, en este caso el gas del metano, y no solo este tipo de gas, sino cualquier otro tipo de gas, ¿verdad?, que cause un daño a nivel del efecto invernadero y sobre todo proteger lo que es el hábitat del animal. Así es, Fanny. Esperemos pues de que este método NAKER no solamente pues investigue lo que es cuantificamente acerca del gas del metano, sino que también acerca de otros gases que también afectan lo que es la atmósfera y también pues lo que es a la humanidad. También dentro de otras noticias tenemos que un gen zombie protege a los elefantes contra el cáncer. Pues un estudio ha revelado que el 17% de las personas muere de cáncer en el mundo. Y sabemos pues que los elefantes tienen también, al igual que los humanos, pueden vivir aproximadamente 70 años. Y algo muy interesante que compara a los elefantes con los humanos es que ambos pues tienen una copia del gen supresor tumoral principal P53, que pues daña lo que es el ADN y es un precursor del cáncer y daña células también. El elefante tiene aproximadamente 20 copias de este gen P53, pero ¿qué es lo que diferencia al elefante a los humanos? Que el elefante produce menos cáncer que los humanos. Esto se debe pues que en la Universidad de Chicago y la UTAN, Vincent Lynch han creado pues una investigación acerca de que por qué los elefantes no generan tanto cáncer, debido a un pseudogen llamado factor inhibidor de leucemia 6. Este pues inhibidor
también de leucemia 6 ayuda y reacciona con el P53 y este pues ayuda ante el daño matando las células cancerígenas. Debido a esto pues los elefantes no generan tanto cáncer como los humanos. Es muy importante, ¿verdad?, que sigan desarrollando acerca de esta investigación, pues sería de mucha utilidad y de mucho beneficio, pues que también puedan encontrar algún pseudogen también en los humanos para que se pueda reducir lo que son los niveles de cáncer y lo que son también los niveles tumorales de las células. ¿Qué le parece, Fanny, acerca de, pues, de este gen zombie que protege a los elefantes? Bueno, es muy atractivo que lo mencionen así como un gen, un pseudogen zombie, ¿verdad? Pero sobre todo que puedan realizar investigaciones, como usted lo mencionaba, Jocelyn, encontrar células o algún tipo, ¿verdad?, de inhibidor en las células del humano. ¿Por qué? Porque sería muy importante, ¿verdad?, lo que es la mitigación o sobre todo reducir por completo lo que son las células cancerígenas. Ahora, pasando a otra información muy interesante, ¿verdad?, muy importante, que a nivel mundial es muy interesante, ¿verdad?, ya lo mencionamos, es que desarrollan un nuevo sistema que proporciona lo que es el agua potable a un bajo costo. Entonces, generalmente, ¿verdad?, nosotros nos preguntamos, ¿cuándo nosotros vamos a poseer un agua potable a bajo costos? Entonces, déjenme decirles que un grupo de ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts han desarrollado un sistema capaz de proporcionar agua potable en bajo costo. ¿Qué tiene que ver este estudio o esta investigación? Bueno, según este estudio realizado y publicado en lo que es la revista de Science Advance, alrededor del 39% del agua traída, ¿verdad?, o extraída, ya sea agua dulce, agua de ríos, agua de lagos o de algún tipo de embalse, más que todo de los Estados Unidos, son destinados a lo que es la necesidad de refrigeración de las centrales eléctricas que utilizan combustibles fósiles y sobre todo energía nuclear. Además, gran parte de esta agua termina convirtiéndose en lo que es nubes de vapor. Entonces, ¿qué tiene que ver el poder encontrar lo que es el desarrollo de esta agua potable? Bueno, a través de este vapor, ¿verdad?, de agua que es extraído a través de lo que ya mencionamos, ya sean de ríos o cualquier tipo de agua potable, ayuda a recuperar en gran cantidad lo que es el agua. Según los estudios de estos ingenieros de esta universidad, dieron que este sistema es de mucha productividad, ya que la conductividad eléctrica da como un auge lo que son los iones de las partículas del agua para extraerlas del vapor. Y así tiene una especie de malla que recoge, ¿verdad?, cada una de estas gotas cuando pasan a lo que es el vapor, para que estas después luego pasen a ser condensadas. Qué interesante, ¿verdad, Jocelyn?, que ahora se desarrolle o busquen métodos que ayuden más que todo al bolso y a la economía de lo que somos nosotros los humanos, ¿verdad?, en tratar de producir lo que es una agua potable a bajo costo. Así es, Fanny, creo que el tema acerca relacionado al agua pues es de mucha importancia en muchas regiones, pues no todas las regiones tienen una facilidad de agua potable y más si es a un menor costo. Esperemos pues que esta investigación siga avanzando para generar pues mayor aprovechamiento del agua potable a muchas personas también y a muchas regiones. Bueno, y recuerden, ¿verdad?, si ustedes tienen algún comentario, alguna sugerencia o un aporte a nivel de la ciencia, pueden escribirnos en nuestra página de Facebook, nos pueden buscar como Vamos a Descubrir CCNN. Recuerden sintonizarnos los días viernes de 8 a 9 de la noche por su canal TEN Canal 10. Buenas noches.